Tercera parte de Bajo la arena, tus ojos. Capítulo 18. Tregua en la arena. Durante los días siguientes, una tregua no pactada se instaló entre ellas, una pausa que no fue hablada, pero sí evidente. No fue impuesta por palabras ni gestos, sino por una acumulación de miradas evitadas, de frases suspendidas en la garganta, de silencios más densos que el calor del mediodía. Volvieron a sus rutinas con una precisión casi militar. Rebeca se sumergió en el registro fotográfico con una intensidad nueva, como si pudiera disciplinar el corazón a través del lente. Recorrió el perímetro, documentó cada fragmento con meticulosidad obsesiva, como si la nitidez de la imagen pudiera compensar el desorden interno. Sarocha, por su parte, se aferró al cronograma con la misma rigidez con la que una cuerda tensa evita que un cuerpo caiga. Supervisó al equipo técnico con más énfasis que nunca, repitiendo indicaciones, revisando datos, ocultando el temblor imperceptible que recorría sus dedos cada vez que la sentía cerca. La distancia no era fría, era forzada, y eso dolía más, porque ninguna había dejado de sentir. Ninguna había olvidado el temblor de la piel, el latido sincronizado de la noche compartida, la forma en que las sombras se habían deshecho sobre su cuerpo. Solo estaban intentando controlarlo, reprimirlo, encerrarlo detrás de protocolos, tareas y frases cortas que decían menos de lo que ocultaban, y sin embargo, todo en ellas vibraba con lo no dicho. Una mañana, mientras el equipo trabajaba cerca de unas tumbas recién desenterradas por la tormenta, Rebeca alzó su cámara. Buscaba una toma amplia de la zona, la silueta de los obreros sobre la arena, el sol reflejándose en las herramientas, los restos de una estructura ceremonial a medio revelar, pero sin darse cuenta, enfocó a Sarocha. No estaba posando, ni hablando, ni siquiera se había dado cuenta de que alguien la observaba. Solo estaba ahí, de pie frente a la entrada de una tumba. Su cuerpo proyectaba una sombra alargada, quebrada por las inscripciones talladas en la piedra, una expresión serena, pero cargada de algo más profundo, algo antiguo, como si, en medio del desierto, también estuviera buscando una respuesta, como si ese lugar, con sus huesos y sus secretos, le hablara a una parte suya que ella misma no comprendía del todo. El obturador sonó. Rebeca ni siquiera dudó. Capturarla así fue un acto involuntario, casi amoroso. Cuando bajó la cámara, sintió su mirada. Sarocha la miraba. Había oído el clic. No dijo nada. No se movió. Solo sostuvo la mirada. Y Rebeca sintió un vuelco en el pecho, porque en esos segundos, como en tantos otros, el silencio hablaba más que las palabras. Y seguía diciendo: estamos aquí, todavía, aunque nos duela. Esa noche, una reunión del equipo los reunió a todos en la tienda principal. El ambiente era distendido, como si el aire mismo hubiese decidido ceder por un rato. Las nuevas piezas encontradas habían emocionado a los arqueólogos, y por un momento, el campamento se convirtió en un lugar de celebración, no solo de trabajo. Se reían, compartían té con frutos secos, intercambiaban hipótesis sobre las tumbas, sus ocupantes, los símbolos. El bullicio no era habitual, pero tampoco estridente. Era necesario, un alivio. Rebeca se mantuvo cerca del borde, como quien quiere pertenecer, sin terminar de entregarse. Observaba a todos, y a ella. Sarocha hablaba con un colega del equipo de restauración, su voz grave, pausada. Se notaba el respeto que le tenían, pero cada tanto, su mirada se desviaba. Buscaba, sin querer parecer que buscaba, breves segundos, largas emociones. Cuando la reunión terminó, los cuerpos comenzaron a dispersarse. Algunos salieron a fumar, otros volvieron a sus tiendas con papeles en la mano, aún entusiasmados. Sarocha fue la última en retirarse. Rebeca también. Se cruzaron junto a la entrada, el toldo apenas oscilando por el viento. Se detuvieron, y por primera vez en días, estuvieron a solas. He visto las fotos que tomaste hoy, dijo Sarocha, sin mirarla directamente, su voz medida. Ah, sí, respondió Rebeca, con voz baja, contenida. Son muy buenas. Hubo una pausa, breve pero densa. Tú estabas distinta. Rebeca tragó saliva. ¿Distinta cómo? Sarocha la miró, al fin, y por un instante, el mundo pareció vaciarse, como si también estuvieras buscando algo que no puedes decir en voz alta. Rebeca bajó ligeramente la cabeza. No quería llorar. No soy tan buena ocultándolo, ¿verdad? Sarocha negó con la cabeza, con una media sonrisa sin alegría. Yo tampoco. No se dijeron más, no se acercaron, no se tocaron, pero en esa breve tregua, entendieron algo esencial. Podían fingir control,
pero no podían fingir olvido. Y el desierto, siempre atento, con su forma de observar sin mirar, no tardaría en volver a empujar lo que aún ardía entre ellas, porque el calor en el pecho no se disipa con distancia, y las heridas, cuando son verdaderas, no cierran con el silencio, y porque el deseo, ese deseo que no buscaba permiso, seguía latiendo debajo de cada capa de arena. Capítulo 19. Lo que se mueve bajo la tierra. El calor no cedía, ni siquiera en la sombra. Estaba pendiente una inspección del pozo central, algunas mediciones de seguridad. Solo 20 minutos había dicho Sarocha antes de bajar con el equipo. Rebeca la había visto alejarse entre los tablones y las cuerdas de seguridad. Un casco blanco ajustado sobre el cabello recogido, el chaleco naranja cubriendo la camiseta color marfil, siempre tan meticulosa, tan serena, tan capaz. Desde la distancia, Rebeca captó algunas fotos del grupo descendiendo por la pasarela de madera. El sol alto lanzaba sombras diagonales, alargando las figuras como si algo las tirara desde abajo. Después, guardó la cámara. Algo dentro de ella, una intuición, quizás le pedía prestar atención sin la barrera del lente. El pozo era profundo, más de 15 metros, la excavación más compleja del sitio. 3 personas bajaron con Sarocha, todos arqueólogos experimentados, técnicos acostumbrados a protocolos extremos. Llevaban radios, anclajes y una calma profesional que tranquilizaba. Durante varios minutos no ocurrió nada, solo murmullos por el walkie-talkie, algunas risas, indicaciones técnicas, y luego, sin aviso, sin un sonido que advirtiera el cambio, la tierra se movió. Fue un susurro al principio, un ligero temblor, casi imperceptible. Después, un crujido sordo, como si las entrañas del pozo suspiraran con furia contenida. Y entonces, el estruendo. Una sección del borde norte cedió de golpe, lanzando una cascada de piedras y polvo hacia el fondo. Los gritos no se oyeron de inmediato, solo el rugido de la tierra desmoronándose, la vibración de la pasarela, y el golpe seco de algo que se quebraba. Sarocha, gritó Rebeca sin darse cuenta, corriendo hacia el borde, empujando a un técnico que intentaba contenerla. Un torrente de polvo subía desde el interior del pozo. No se veía nada, nada más que un agujero vivo, tragando aire y silencio. Tenemos que bajar, gritó uno de los arqueólogos, ya con el arnés en las manos. Rebeca no escuchaba instrucciones, solo una imagen cruzaba su mente con brutal insistencia. El casco blanco cayendo, rodando entre piedras sueltas. 10 minutos, o quizás solo 3. El tiempo dejó de tener forma mientras el equipo descendía. Rebeca, con el corazón latiendo como una alarma rota, se negaba a moverse de allí, como si su sola presencia pudiera mantener todo en pie. ¿La ves? ¿La ven?, preguntó al radio, con voz tensa. Hubo estática. Después, la voz de Malik, temblorosa. Está consciente, pero atrapada. Ha quedado entre 2 bloques de arcilla. El hombro, no podemos moverla sin colapsar más. Rebeca se llevó la mano a la boca. El mundo giró. 45 minutos más tarde, lograron rescatarla. Sarocha había sido inmovilizada, entablillada, estabilizada, pero no podía caminar. Apenas si podía hablar. Una herida abierta en la frente manchaba su ceja izquierda de sangre seca. La piel bajo el polvo tenía un matiz ceniciento. Rebeca se permitió acercarse cuando los paramédicos le dieron paso. No lloraba. No podía. El llanto era algo lejano, de otro idioma. ¿Me oyes?, dijo, tomando su mano con ambas. Estoy aquí. Estoy contigo. Sarocha parpadeó lentamente. Un parpadeo que decía más que un discurso entero. Sus dedos intentaron moverse, aferrarse a los de Rebeca. No fue mi culpa, susurró, apenas audible. Solo la tierra. Rebeca la interrumpió, inclinándose hasta su frente. No hables, solo aguanta. El equipo de seguridad logró instalarla en su carpa ya atendida por el grupo de especialistas. Podría haber sido mucho peor, dijo el médico a cargo. El cuerpo respondió bien. Tienes suerte. Pero Rebeca no creía en la suerte. Creía en la voluntad, en la tenacidad absurda de una mujer que, incluso herida, le había sonreído mientras le ponían la mascarilla de oxígeno. Cuando al fin quedaron solas, Sarocha dormía, un sueño pesado, inducido. Su mano, sin embargo, estaba libre. Rebeca la tomó, se la llevó a los labios, y por primera vez desde que la tierra se abrió, lloró. No con violencia, no con desesperación. Lloró como quien riega una raíz profunda. Capítulo 20. Las palabras que no dije. La tienda estaba en calma, una calma frágil, casi irreal. Solo el sonido constante del suero goteando y, de vez en cuando,
el leve crujido de la lona agitada por el viento del desierto. Ese sonido, como un suspiro antiguo, parecía hablar en un idioma que solo entendía el cuerpo cansado y el alma que aún temblaba. La noche había caído por completo, y con ella, una sensación de pausa, como si el tiempo se hubiera detenido por respeto, por temor a romper algo que aún estaba reparándose. Sarocha dormía, agotada. Su pierna estaba inmovilizada con una férula provisional, cubierta de vendajes y un yeso de emergencia. Tenía varios puntos en la frente y un leve hematoma en la mejilla izquierda. El accidente durante la inspección del pozo había sido bastante grave, pero estaba viva, y Rebecca no se había movido de su lado desde que la trajeron. Había estado ahí, sentada en una silla baja, durante horas, en silencio, en una especie de vigilia sin nombre. La observaba dormir como quien observa algo que teme volver a perder, no con la mirada de una cuidadora, sino con la de alguien que ha comprendido, demasiado tarde, lo que de verdad importa, porque ahora que todo había pasado, el estruendo, la arena cayendo, los gritos, el miedo, lo único que podía hacer era pensar en lo que no dijo cuando tuvo la oportunidad, palabras que se le quedaron atoradas en la garganta tantas veces. Te necesito, tengo miedo de perderte, esto va más allá del deseo, me importas, más de lo que creí posible. Había querido decirlas antes, pero nunca fue el momento, o no se atrevió, o pensó que todavía quedaba tiempo. El problema era ese, nunca creemos que se va a terminar. Cuando Sarocha abrió los ojos, la penumbra de la tienda parecía envolverlas como un manto silencioso. Su voz salió baja, casi como un eco que no estaba segura de merecer respuesta. ¿Sigues aquí? Rebecca asintió. Sin sonreír no iba a irme. No después de eso. Estoy bien, dijo Sarocha, con un intento de sonrisa cansada. Un gesto mínimo, pero conocido. No lo estás, respondió Rebecca. Y esta vez, su voz tembló apenas, rozando algo más hondo. Estás dopada, con una pierna rota y puntos en la cabeza. Sarocha entrecerró los ojos, como si le costara sostener la conciencia. Pero aún así, intentó una réplica Becca. No me interrumpas, dijo ella, con dulzura pero con firmeza. Se inclinó un poco hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas, como quien se prepara a decir algo que ha pesado demasiado tiempo. Déjame hablar, porque si no lo hago ahora, no lo haré nunca. Sarocha se quedó en silencio, no solo por cansancio, también por respeto, porque algo en la voz de Rebecca sonaba definitivo. Rebecca respiró hondo. Sus ojos no se apartaron de ella. Cuando creí que te había perdido, sentí que el mundo se partía, no por el proyecto, no por lo profesional, por ti, porque tu ausencia me dolería más que cualquier otra pérdida. Hubo una pausa. El viento afuera seguía moviendo la lona, como si el desierto escuchara. No tienes que, intentó decir Sarocha, pero Rebecca levantó la mano apenas. Sí, tengo que, replicó con voz temblorosa, pero clara, porque lo que siento por ti ya no es algo que pueda fingir que no existe. Al principio era confusión, luego fue deseo, intenso, inmediato, casi imposible de contener, pero ahora es otra cosa, ahora es amor, silencioso, complicado, fuera de lugar, pero real. Sarocha cerró los ojos, no por dolor, sino para contener el nudo que comenzaba a formarse en su pecho. Sus dedos, los que no estaban vendados, se movieron apenas sobre la sábana, como si buscaran algo. Rebecca bajó la voz. Me dijiste una vez que no querías perder lo que habías construido, ni tu nombre, ni tu reputación, y yo lo entendí, pero también entendí otra cosa esta noche. Yo tampoco quiero perder lo que he construido, ni mi camino, ni lo que he sido, pero si todo eso me cuesta perderte, entonces no vale nada. Hubo otro silencio. Esta vez, no fue incómodo, fue denso. Sarocha la miró, más despierta ahora, más presente. Becca. Rebecca sostuvo la mirada. No quiero que esto se quede en una noche, ni en una mirada, ni en un quizá en otra vida. Su voz se quebró, solo un poco. No quiero perderte en mitad del desierto, ni fuera de él. Entonces Sarocha, con lentitud, con torpeza, estiró su mano buena y buscó la de ella. La sostuvo con fuerza, con esa fuerza temblorosa de quien también ha tenido miedo. No me has perdido, ni te vas a ir de aquí sin mí. Y en ese instante, sin besos, sin caricias, solo con dedos entrelazados y corazones temblorosos, ambas supieron que ya no había vuelta atrás, porque cuando las palabras se dicen, el amor deja de ser un miedo, y se vuelve una promesa que no necesitaba rituales ni testigos, solo verdad, y la verdad, esa noche, era simple. Estaban vivas, y todavía estaban a tiempo. Capítulo 21.
cuando todo se vuelve cierto. Pasaron 3 semanas desde el accidente. El desierto seguía siendo el mismo. Dorado, abrasador, eterno. La arena no había cambiado de forma. El sol aún caía con el mismo peso seco sobre las carpas. El viento soplaba con su rumor de siglos, arrastrando polvo y secretos. Pero para ellas, todo había cambiado. Sarocha se desplazaba en muletas, con la pierna aún inmovilizada en una férula que sobresalía por debajo de su pantalón. Su andar era lento, pero firme. Su cuerpo acusaba la fatiga, pero su espíritu seguía en pie, como una estructura antigua que resiste, con grietas, pero sin ceder. Rebeca, por su parte, había vuelto a sus funciones con una intensidad que desconcertaba a varios miembros del equipo. Fotografías desde el primer rayo de sol, análisis comparativos en la tienda de registros hasta bien entrada la noche, una energía casi compulsiva, como si necesitara que cada imagen, cada fragmento de cerámica, cada inscripción desenterrada, tuviera sentido. Pero quienes la observaban no sabían lo esencial. Su brújula ya no era solo la ciencia, era ella. Pasaba más tiempo del necesario cerca de la tienda médica, donde Sarocha dormía en las horas más calurosas. Se ofrecía para trasladar informes, para revisar planos junto a su litera, para traer agua fría con la excusa de una revisión. Y lo que antes fue una danza silenciosa de miradas y evasiones, una tensión no resuelta cargada de pausas, ahora tenía un matiz distinto. Complicidad. Ya no necesitaban esconder la forma en que se buscaban. Ya no fingían indiferencia cuando una pasaba junto a la otra, y sus manos rozaban por accidente. Ya no huían del estremecimiento que venía con el tacto, con el silencio compartido, con los suspiros que no se explicaban. Incluso los demás empezaban a notarlo, pero nadie decía nada, porque había algo entre ellas que imponía respeto, como si lo que estaban viviendo tuviera la delicadeza de una pieza antigua. No se tocaba sin cuidado. Sin embargo, reconstruir una relación en medio de un entorno tan riguroso, físico y jerárquico no era sencillo. El trabajo seguía, las presiones también. Una tarde, durante una reunión improvisada bajo una carpa de sombra, Rebeca presentó un cambio en el protocolo de registro. Sugirió reclasificar las piezas más frágiles del sector sur, lo que implicaba mover parte del equipo y redistribuir funciones. Su presentación fue clara, argumentada, meticulosa. Sarocha, sentada a un costado, con la pierna estirada y la libreta en mano, escuchó en silencio. Sus ojos se movían entre los datos, los planos y el rostro de Rebeca, hasta que al final, tras unos segundos de pausa, habló. «Eso altera los plazos del informe, lo sé», respondió Rebeca, sin perder el tono sereno. «Pero creo que evitará daños innecesarios. Y ya hablé con el arqueólogo jefe. Me dio luz verde, siempre que tú dieras el visto bueno». Sarocha alzó una ceja. Había algo más que evaluación en su mirada. «¿Lo hiciste por eficiencia o porque estás protegiéndome?». La pregunta quedó suspendida entre ellas como un hilo tenso. Los demás se dispersaron, comprendiendo que el diálogo se había vuelto personal. Rebeca no respondió de inmediato. Bajó la mirada un instante, luego volvió a levantarla, directa. «Lo hice porque creo que es lo correcto. Pero si me preguntas si todo lo que siento por ti me afecta, sí, me afecta, y no me disculpo por eso». Sarocha desvió la mirada hacia la lona que ondeaba con el viento. No por vergüenza, sino por contención, por la oleada súbita de emociones que no podían dejarse ver tan fácilmente. «Yo también tengo miedo», murmuró al fin, con voz baja, casi ronca. «No por lo que siento, sino porque en mi mundo, las emociones siempre han tenido consecuencias. Las personas con las que me vinculé no fueron lo que esperaba». Rebeca la escuchó en silencio, sin intentar interrumpir. «¿Y tú? Tú no eres un error que pueda borrar del informe». Fue una confesión disfrazada de frase técnica, pero Rebeca la entendió como lo que era: vulnerabilidad sin máscara. Esa noche, cuando el calor se volvió soportable y el bullicio del campamento se redujo a murmullos y linternas lejanas, Sarocha le pidió salir. «Necesito estirar las piernas, respirar fuera de esto». Rebeca no preguntó a qué se refería con esto. Solo tomó una linterna y una mochila con agua y fruta. Caminaron en silencio, lento, hasta una duna amplia a las afueras, desde donde el desierto se abría en todas direcciones, desnudo, inmenso, como una respiración sin fin. Se sentaron en la arena, una junto a la otra, sin tocarse, sin hablar. El cielo estaba claro, cubierto de estrellas que titilaban como mensajes en código antiguo. Ninguna necesitaba hablar aún.
porque había algo en la manera en que sus cuerpos reposaban cerca, sin tensión, sin barreras, que hablaba por ellas. Sarocha fue la primera en romper el silencio. ¿Qué pasará cuando esto termine? No la miraba, pero su voz tenía una fragilidad nueva, como si al decirlo, se permitiera reconocer algo que temía desde el primer día. Rebeca tardó en responder. No lo sé, tal vez volvamos a nuestras ciudades, a nuestras rutinas, pero esta vez, no quiero que eso signifique separarnos. Sarocha asintió lentamente. ¿Y si el mundo no lo entiende? Rebeca se giró, la miró a los ojos, bajo la luz difusa del cielo. Entonces, nos lo inventamos de nuevo, uno donde sí nos entienda. Sarocha se quedó mirándola largo rato, como si intentara memorizar cada línea de su rostro, cada gesto. Y en ese instante, sin palabras, estiró su mano. Rebeca la tomó. Sus dedos se entrelazaron con lentitud, sin prisa, como quien no tiene dudas, como quien ya no tiene miedo. Se quedaron así, en silencio, con las manos unidas sobre la arena tibia. El desierto seguía su curso, indiferente y majestuoso, pero para ellas, ese rincón se volvió un santuario, un lugar sin mapas ni jerarquías, un lugar donde el amor ya no era una posibilidad incierta, sino una certeza palpable. Y cuando Sarocha apoyó su cabeza sobre el hombro de Rebeca, cerrando los ojos, no lo hizo como quien busca refugio, lo hizo como quien, por fin, ha llegado a casa. Capítulo 22. Cuerpos que se buscan. La cabaña de piedra quedaba a poco más de 1 kilómetro del campamento, sobre una elevación baja que los arqueólogos usaban a veces como punto de vigilancia o refugio improvisado. Una estructura antigua, olvidada por casi todos, pero que aún conservaba el calor áspero de la piedra viva, el eco seco del viento, la promesa de intimidad sin testigos. Nadie estaría allí esa noche, nadie salvo ellas. Sarocha había mejorado notablemente. Aún caminaba con cautela, midiendo el peso que su pierna toleraba, pero ya sin las muletas que durante días la habían acompañado como una extensión forzada de su cuerpo. Rebeca lo había notado desde el primer paso más firme, desde la forma en que volvía a moverse con esa confianza pausada que tanto la distinguía. No era solo su andar, era la forma en que volvía a erguirse ante el viento, en que su sombra volvía a proyectarse sobre la arena, como si reclamara el lugar que nunca quiso abandonar. La idea de alejarse una noche del campamento fue casi un susurro compartido entre ambas, una mirada al atardecer, una frase incompleta, un roce leve al pasar. No había un plan, no había palabras grandes ni gestos evidentes, solo el deseo de dejar de poner pausa, solo la necesidad de escucharse, sin el ruido de los demás, sin la inercia de las rutinas, sin la presión de fingir que eran solo colegas, solo amigas, solo exploradoras de ruinas antiguas, mientras dentro de ellas se desmoronaban muros más recientes, y lo hicieron. Caminaron al anochecer, con linternas apagadas colgando del cuello, como si la luz les estorbara. La luna creciente dibujaba siluetas suaves sobre las dunas, y el silencio entre ellas no era tenso, sino pleno. Rebeca llevaba una mochila con una manta, algo de fruta, 2 botellas de agua y un nudo en el estómago que no era miedo, sino anticipación. Cuando llegaron, la cabaña parecía más pequeña de lo que recordaban. La puerta crujió al abrirse, como si despertara de un largo sueño. El interior estaba cubierto de polvo fino, pero aún conservaba la estructura de un refugio. Una cama individual, una mesa con mapas arrugados, una lámpara portátil con baterías medio usadas, y el olor a piedra antigua que parecía parte del paisaje. Rebeca encendió la lámpara. La luz amarilla osciló entre sombras suaves. Sarocha se sentó en el borde de la cama, su cuerpo aún tenso por la caminata, pero sus ojos brillaban con una mezcla de calma, deseo y expectativa contenida. Ambas sabían lo que había entre ellas, lo habían sentido desde hacía semanas, incluso cuando fingían que no, incluso cuando los dedos se rozaban por accidente, cuando se quedaban mirando el perfil de la otra más de lo debido, cuando el simple sonido de una respiración bastaba para que la noche pareciera más densa. Pero ahora ya no era tiempo de fingir. Rebeca se acercó lentamente, se detuvo frente a ella. No necesitaban palabras, solo se miraron, largo, intenso, como si a través de los ojos pudieran tocarse sin moverse aún, como si el silencio entre ellas se cargara de todo lo que no habían dicho, de todo lo que temían perder si cruzaban esa línea, y de todo lo que estaban dispuestas a arriesgar ahora, que ya no podían ignorar lo evidente. Sarocha alzó una mano, tocó con suavidad la cintura de Rebeca. Fue un gesto leve, casi tímido,
pero en él se concentraba toda la electricidad de las semanas de espera, un roce que no era casual, sino elección. «Si quieres detenerte», susurró Sarocha, con voz ronca, sin bajar la mirada. «No voy a detenerme», respondió Rebeca, con un leve temblor en la voz, que no era duda, sino vértigo. El primer beso fue lento, un roce apenas, como si temieran romper algo sagrado. Luego otro, más profundo, más firme, el tipo de beso que no busca apurar, sino reconocer cada rincón del otro. El tipo de beso que no empieza en los labios, sino en el pecho, en el estómago, en las ganas acumuladas que han aprendido a esperar. Rebeca se arrodilló frente a ella, acarició su mejilla, su cuello, bajó por los hombros, hasta apoyar su frente en la de Sarocha. Sus respiraciones se enredaron. El calor entre ellas era real, intenso, pero no había prisa, solo deseo contenido que pedía ser liberado, con ternura, con hambre lenta, un hambre que no devora, sino que cuida, que no exige, sino que ofrece. Se desvistieron con lentitud, no como quien se desnuda con urgencia, sino como quien se descubre con reverencia. La camisa de Rebeca cayó primero, luego la de Sarocha. Sus pieles se buscaron con una ansia que era más emocional que física, aunque cada caricia dejaba una estela de fuego suave. La piel hablaba en un idioma que no necesitaba traducción. Cada suspiro era una sílaba, cada gemido, una frase sin palabras. No buscaban satisfacción, sino revelación. Se recostaron juntas, entre las mantas, la lámpara proyectando sombras tibias sobre las paredes. Las manos se exploraban sin miedo. Las bocas trazaban caminos secretos. Descubrían cicatrices, lunares, líneas invisibles que solo se revelaban al tacto. Cada gesto era una promesa. Estoy aquí, te veo, no tengo miedo. No fue una noche de explosiones, sino de profundidad, de reconocimiento, de fundirse sin perderse, de entender que el cuerpo de la otra puede ser también un mapa, una casa, una herida abierta y un lugar de refugio, de sentir que el deseo no está separado del afecto, sino que es una forma de cuidarse, de consolarse, de afirmarse. El tiempo se volvió blando, denso. Fuera, el viento seguía soplando sobre la arena. Dentro, todo se volvía piel, calor, aliento. Cada momento era una invitación a quedarse, a pertenecer, y cuando el amanecer tocó la ventana con su primer rayo dorado, Rebeca acarició el cabello de Sarocha, aún dormida a su lado, con la suavidad de quien sabe que ese cuerpo ya no es un enigma, sino un lenguaje aprendido, y en el silencio íntimo de la cabaña, entre los latidos aún tibios de la noche, comprendió que había cruzado una frontera sin retorno, porque lo que habían vivido no era solo pasión, era amor, amor en su forma más humana, más real, más valiente, un amor que no necesita esconderse, que no se disculpa por existir, un amor que, aunque comience en los cuerpos, termina siempre habitando el alma. Capítulo 23. Lo que el desierto ya sabe. El regreso al campamento fue silencioso, no por incomodidad, ni por arrepentimiento. Era un silencio sereno, casi reverente, el tipo de silencio que se instala entre dos personas que han compartido algo irreversible, algo que no necesita ser explicado porque vive en la piel, en los ojos, en el modo en que ahora se rozaban los hombros al caminar, sin necesidad de disimular. El sol aún no alcanzaba su cenit, pero la luz era intensa y clara, como si el desierto también supiera que algo había cambiado entre ellas. El trayecto de regreso desde la cabaña, un poco más de 1 kilómetro de tierra seca y ondulaciones suaves, se sintió más breve que la noche anterior. Sarocha caminaba más erguida que nunca, con pasos lentos pero decididos. No cojeaba. Rebeca lo notó con una ternura callada, como quien observa un milagro en curso sin perturbarlo. Llevaba su mochila al hombro, y el cabello alborotado por el viento del amanecer. Sus labios aún sabían a ella. El cuerpo le dolía en lugares que solo dolían cuando una había amado con todo. La noche se le había quedado pegada en la piel, en la respiración más pausada, en la forma de mirar el mundo. Ambas sabían que los ojos del equipo la seguirían al volver, que alguien, desde alguna tienda o desde el sector de excavación, ya habría visto sus figuras recortadas contra el sol naciente. El rumor de la cabaña, aunque no confirmado, ya debía estar en el aire. Aquí, las paredes no eran de piedra, sino de observaciones veladas, de frases sueltas dichas cerca de los termos o en la fila del desayuno, pero ninguna lo mencionó, porque no había nada de qué defenderse, porque lo vivido era más íntimo que lo que cualquier palabra pudiera decir. A media mañana, el campamento hervía con la actividad habitual.
cajas con fragmentos, registros con datos geológicos, drones sobrevolando para nuevas tomas topográficas. Rebecca intentaba concentrarse en su labor, procesando imágenes y limpiando lentes con meticulosidad casi exagerada. Una parte de ella, sin embargo, estaba aún allá, en la cabaña, entre sábanas ásperas y manos que hablaban sin voz. Song, el geólogo jefe, se acercó a Sarocha con una tablet en la mano. Rebecca los observó de reojo. Intercambiaron palabras técnicas, señalamientos en la pantalla, un par de asentimientos, pero luego hubo un segundo más largo, una pausa en la conversación, una mirada que excedía lo profesional. No era juicio, pero tampoco indiferencia. Era el tipo de mirada que entiende más de lo que dice. Más tarde, mientras ella organizaba sus fotografías y revisaba los catálogos con un algoritmo de clasificación facial rudimentario que el equipo usaba para marcar coincidencias entre estatuillas, Song se le acercó. Buenos encuadres, como siempre dijo, con esa voz tranquila suya que siempre parecía no tener prisa. Gracias, respondió ella, sin levantar la vista. Sabía por qué venía. Song se agachó junto a la mesa de trabajo portátil, observando una de las imágenes ampliadas. No te preocupes, no voy a decir nada, añadió con naturalidad, como si estuvieran hablando del clima. Pero el equipo no es ciego, Rebecca, y los pasillos aquí son de arena, pero igual transportan voces. Rebecca alzó la mirada. Lo sostuvo, sin miedo. Eso es una advertencia. Es una realidad, replicó él, con calma. Esta misión es una oportunidad profesional para todos. Solo asegúrate de que lo que construyes aquí no termine enterrado como los secretos que excavamos. Hubo un momento de tensión suspendida. Rebecca apretó la mandíbula, no por vergüenza, sino porque dolía que incluso en ese lugar remoto, incluso después de una noche así, el juicio viniera tan fácil, tan envuelto en sonrisas correctas. No tengo nada que esconder, dijo al fin. Song ladeó la cabeza, sin perder la serenidad. Entonces asegúrate de no tener nada que perder. Esa noche, bajo el mismo cielo que las había visto entregarse, Rebecca y Sarocha compartieron un té junto a la tienda médica. La oscuridad era amplia, pero no silenciosa. El viento soplaba como un animal herido entre las lonas. Las luces tenues del campamento parecían luciérnagas resignadas. La tensión del día aún latía entre ellas, aunque ninguna la nombraba. Rebecca sostenía su taza con ambas manos, como si buscara calor. La miró de perfil, el perfil que ya conocía, la curva exacta de la mandíbula, la pequeña cicatriz en la ceja derecha, la forma en que sus labios se fruncían al pensar. ¿Te incomodó lo que dijo Song?, preguntó Sarocha, sin rodeos. Rebecca tardó en responder. Sopló el vapor de la taza antes de hablar. No, me dolió. Es distinto, dijo al fin. Me hizo darme cuenta de que el mundo sigue siendo más pequeño que esto que siento por ti. Sarocha giró el rostro hacia ella. La miró, lenta, profundamente. Podemos fingir que no pasó nada, dijo con voz baja. Volver al protocolo, a las barreras, a la distancia segura. Rebecca negó con la cabeza. ¿Tú quieres eso? Quiero que estés a salvo, confesó. Quiero que tu trabajo no se vea afectado. Quiero protegerte, aunque eso signifique alejarme. No me protejas con tu ausencia, replicó Rebecca, con fuerza pero sin dureza. Protégeme caminando a mi lado, sin pedir disculpas por lo que somos. Hubo un silencio hondo, el tipo de silencio que se siente en el pecho, y luego Sarocha asintió, no con resignación, sino con una decisión que nacía desde adentro. Entonces vamos a hacerlo bien, dijo, incluso si es difícil, incluso si otros no entienden. Ya vivimos bastante tiempo sin tocarnos. No pienso volver a eso. Y se quedaron allí, en silencio, bebiendo el mismo té que otras noches, pero sintiendo que algo se había consolidado, algo más fuerte que el miedo. El viento sopló con fuerza aquella noche, levantando pequeñas ráfagas de arena entre las tiendas. Algunos arqueólogos no dormían, otros fingían que sí. Había murmullos bajos, pasos breves, clics de teclas lejanas, pero todos sabían lo que el desierto ya sabía, que entre ellas había algo que no se podía ocultar, que lo sagrado a veces no estaba en los templos enterrados, sino en una mirada compartida en medio de la nada, y que tal vez tampoco necesitaba ocultarse, porque el amor, como la arena, siempre encuentra la forma de entrar en todo, incluso donde no se lo espera, incluso donde algunos aún creen que no debe estar. Capítulo 24. La herida y el futuro. La tormenta no llegó del cielo. No hubo nubes negras ni truenos lejanos. El cataclismo vino desde el subsuelo. Silencioso, preciso, irreversible. Todo comenzó con una ausencia, una leve irregularidad en el inventario del almacén temporal,
un pequeño desfase en las etiquetas de catalogación, nada que no pudiera explicarse con el caos normal de una excavación viva, pero lo que al principio parecía un error administrativo se volvió rápidamente una emergencia. Faltaban piezas, no cualquier objeto, eran tesoros de una narrativa antigua. Brazaletes de cobre con grabados en espiral, fragmentos de cerámica ritual con pigmentos aún visibles, una daga ornamentada con una empuñadura de hueso tallado. Objetos no solo valiosos, sino únicos por su contexto. Prueba concreta de una civilización nómada del desierto de la que apenas existían registros. La joya del hallazgo. Hasta entonces, la alarma sonó al amanecer. Los equipos de catalogación se replegaron. Las tiendas fueron revisadas con discreción, pero con meticulosidad. El perímetro se reforzó. Las camionetas inspeccionadas. Nadie entraba ni salía sin ser interrogado. Y en medio del cruce de miradas, y del polvo en el aire, el rumor se instaló. No de forma explícita, pero todos lo escucharon. Entre los primeros nombres en la lista de posibles responsables, figuraba Sarocha. No era una acusación formal, pero sí una sombra de esas que, en este tipo de expediciones, caen con más peso que un informe oficial. Alguien mencionó que Sarocha había estado sola durante parte de la noche anterior. Otro recordó que tenía acceso directo al almacén. Alguien más, sin malicia, dijo que su comportamiento había estado distinto. No lo dijeron con crueldad, lo dijeron como se arroja un fósil a una mesa de análisis, con aparente neutralidad. Nadie mencionó a Rebeca, pero Rebeca sintió cómo el silencio la rodeaba como una capa caliente y sofocante. Revisó los informes con las manos frías. Esto es absurdo, murmuró, conteniendo la rabia. No harías algo así. Sarocha no la miró. Siguió con la vista fija en la carpeta que le acababan de entregar. No importa lo que yo haría, respondió con una voz baja, cargada de control. Importa lo que pueden probar, y lo que otros están dispuestos a creer. Song fue el encargado de comunicar la decisión. Suspensión temporal de su acceso a todo material arqueológico, hasta que se aclarara la situación. Lo dijo con el tono de quien no tiene alternativa, aunque quizás, en el fondo, tampoco tenía urgencia por defenderla. Para Sarocha, aquello era más que una ofensa, era una grieta en su integridad, una herida profunda a su forma de estar en el mundo. Rebeca quiso hablar, quiso intervenir, decir que Sarocha no había estado sola, que había pasado la noche con ella, que mientras las piezas desaparecían, ellas estaban juntas, abrazadas por el calor y el temblor del deseo compartido. Pero el dilema se impuso, brutal: proteger la verdad, o protegerse ambas. Aquella noche, en la tienda médica, el ambiente estaba cargado de electricidad muda. Rebeca se acercó a Sarocha con pasos lentos, como quien camina por una habitación en llamas sin querer hacer ruido. Dime qué hacer, susurró. Sarocha levantó la vista. Había ojeras en su rostro, y también un brillo que Rebeca no supo nombrar. Rabia, tristeza, dignidad, nada, dijo al fin. Esto es algo que tengo que soportar sola, como tantas veces antes. No estoy dispuesta a dejarte sola, replicó Rebeca, sin temblar. No después de todo lo que atravesamos, no después de ser testigo de que eres inocente. El silencio entre ellas se tensó, y luego, como una cuerda que se afloja lentamente, Sarocha extendió la mano. Entonces quédate, no como testigo, como algo más. Quédate incluso si esto no se aclara, incluso si me obligan a irme. La voz le tembló en esa última palabra. Rebeca tomó su mano con firmeza. La sostuvo como quien decide quedarse en un sitio donde todos los demás han comenzado a irse. Voy a quedarme, afirmó, con una convicción que quemaba, porque el futuro no lo escriben los que se rinden. Y yo no pienso rendirme contigo. El informe de la investigación interna llegó 2 días después. Lo trajo un técnico joven, nervioso, con las manos sudadas, y los ojos evitando cualquier contacto. Una de las cámaras de seguridad, mal ubicada y olvidada entre los camiones de suministro, había captado una figura encapuchada. No era nadie del equipo, un saqueador local, probablemente parte de una red que llevaba años operando en silencio entre yacimientos arqueológicos mal protegidos. Había logrado colarse bajo la cobertura de la tormenta de arena menor que hubo esa madrugada. Sarocha fue exonerada, formalmente. Le devolvieron su acceso, su credibilidad, su lugar, pero no lo que le habían quitado sin decirlo. La mirada plena del equipo, la confianza intacta, la sensación de pertenecer sin condiciones, porque a veces, incluso cuando la verdad llega demasiado tarde. Aquel atardecer, sentadas fuera de la tienda,
Vieron el sol hundirse entre las dunas con una lentitud solemne. El cielo estaba teñido de un rojo pálido, como si también él arrastrara una herida no del todo cerrada. No se dijeron nada durante un buen rato, solo compartieron el silencio de quienes han resistido algo que pudo destruirlo todo. Y entonces, Rebeca habló, casi como si el horizonte se lo dictara. ¿Qué hacemos ahora? Sarocha no respondió de inmediato. Sus dedos jugaban con una piedrecilla que había recogido del suelo, como si allí pudiera leer el futuro. Volver a empezar, dijo al fin, pero esta vez, sin escondernos, y sin fingir que no duele lo que dolió. Rebeca asintió lentamente. Luego apoyó su cabeza en el hombro de Sarocha, sintiendo el peso exacto del cuerpo amado, y por primera vez en semanas, respiró sin miedo. 25. Adiós al desierto. El fin llegó sin dramatismos, solo cajas, inventarios, maletas que crujían bajo el peso de lo vivido, como si el polvo del desierto se hubiese adherido a cada objeto, con la intención de no dejarlas ir del todo. Las primeras señales del desmontaje comenzaron incluso antes del amanecer. Las linternas trazaban círculos en su tienda, como luciérnagas apuradas. Los generadores murmuraban una última vez, antes de callar para siempre. La lona que durante semanas había ofrecido refugio y sombra, ahora colapsaba lentamente, como pulmones exhaustos que ya no necesitaban aire. Las huellas en la arena, tan nítidas durante los días más intensos, empezaban a difuminarse con la primera brisa, esa que anunciaba el cambio sin pedir permiso. Lo que quedaba era memoria, y algunas marcas invisibles, clavadas más hondo que cualquier estaca. Había algo reverente en la manera en que se movían, como si supieran que estaban clausurando un tiempo que no se repetiría. Algunas risas flotaban entre el polvo, pero eran suaves, contenidas. La alegría tenía sabor a despedida, pero no era un fin impuesto, no para ellas. Sarocha y Rebeca habían entregado sus cartas de renuncia la noche anterior, sin discursos, solo 2 hojas dobladas y la mirada limpia. Rebeca le había tomado la mano después de eso, en silencio. No necesitaban más. Podríamos haberlo ocultado, había dicho Rebeca, mientras enrollaban una de las últimas lonas. Seguir juntas, en secreto. Sí, respondió Sarocha, pero eso es realmente estar juntas. Y ahí lo entendió Rebeca. El amor que habían encontrado no merecía los márgenes de la clandestinidad, no después de todo lo que habían vivido. Había reglas, políticas internas, códigos que hablaban de objetividad y profesionalismo, pero ellas ya habían aprendido otra verdad. A veces, cambiar el mundo no es el objetivo. A veces, la verdadera revolución es encontrar el lugar donde una puede simplemente ser. Chiang Mai no era un plan detallado, era un latido, una intuición compartida. La promesa de una casa con terraza, café tailandés por las mañanas, bicicletas en calles tranquilas, y el silencio cómplice de quienes han decidido caminar juntas sin esconderse. ¿Te pesa dejar esto?, preguntó Rebeca, observando a Sarocha supervisar el embalaje de los discos duros con los registros de la excavación. Su rodilla, aún resentida, la hacía cojear levemente, pero no parecía detenerla. Sarocha se quedó pensativa unos segundos. Sí, pero no tanto como me pesaría perderte. La frase no tenía dramatismo, solo verdad, de esa que no necesita adornos. Y tú, añadió Sarocha. Rebeca apretó su cámara contra el pecho. Yo creo que ya encontré lo que vine a buscar. La última noche en el campamento fue extraña, suspendida en un tiempo que ya no les pertenecía. Algunos celebraban discretamente, otros se refugiaban en la nostalgia. Ellas se alejaron del grupo, sin dar explicaciones, como si todo se resumiera en eso: saberse juntas. Caminaron una vez más hasta la duna más alta, la misma donde el silencio hablaba, donde la arena parecía recordar. Sentadas, sin tocarse aún, dejaron que el cielo despejado hiciera lo suyo. Las estrellas eran las mismas, pero ya no las miraban desde el mismo lugar. Si todo volviera a empezar, ¿lo harías distinto?, preguntó Rebeca. No, respondió Sarocha, aunque duela, aunque hayamos tenido que escondernos. Te volvería a elegir. Rebeca deslizó sus dedos sobre la arena, luego buscó su mano. Esta vez, no hubo duda, no hubo miedo, no hubo culpa, solo una certeza suave. El amor no necesita un escenario perfecto, solo un espacio donde pueda respirar. Al amanecer, subieron al vehículo que las trasladaría.
Los compañeros del campamento las despidieron sin preguntas. Algunas despedidas fueron breves, otras contenidas, pero nadie les cerró el paso, quizás porque sabían en lo más íntimo que el desierto no las había derrotado, solo les había mostrado un espejo, y ellas habían elegido atravesarlo. Mientras el jeep avanzaba por la carretera que las alejaría para siempre de aquel campamento, Sarocha miró por la ventana. Rebeca le tomó la mano. ¿Y si Chiang Mai no es lo que imaginamos? Entonces lo reinventamos. ¿Y si el mundo sigue sin entendernos? Sarocha sonrió, girando la cabeza hacia ella. No tenemos que cambiar el mundo, Rebeca. Solo tenemos que encontrar el lugar donde podamos vivir sin escondernos. Y con eso bastaba, porque había renuncias que eran en realidad conquistas. Y había lugares, rincones del planeta, donde el amor no necesitaba disfraz, donde los cuerpos podían descansar, donde dos mujeres podían ser solo eso. Dos mujeres, y todo lo que quisieran ser. Algunas despedidas tienen sabor a derrota. Esta no, esta sabía a comienzo, a regreso, a hogar. Chiang Mai no las esperaba con fuegos artificiales, pero entre sus calles, su vegetación tibia, su ritmo pausado, había espacio para lo más valioso: respirar juntas, reír sin miedo, dormir del mismo lado, amarse sin sombra. Y mientras el sol subía sobre un nuevo horizonte, ellas sonrieron al saberse libres, no porque el mundo hubiera cambiado, sino porque habían elegido cambiar de mundo. Epílogo. Bajo otros cielos. 6 meses después, Chiang Mai, Tailandia. Las lluvias habían llegado temprano ese año, no con estruendo, sino con una constancia delicada. El tipo de lluvia que no pide permiso, que simplemente entra, empapa, limpia, y lo transforma todo sin dramatismo. El cielo estaba cubierto de nubes pesadas y bajas, como si la ciudad entera viviera bajo un techo de algodón húmedo. El aire olía a tierra mojada, a mango maduro, recién partido, a jazmines que brotaban incluso en las rendijas del pavimento, a café recién molido desde alguna ventana abierta. El verde era tan intenso que dolía un poco mirarlo, como si la naturaleza en Chiang Mai tuviera prisa por recordarle a los humanos que todo crece, incluso lo que parecía perdido. Rebeca abrió la ventana del pequeño apartamento del segundo piso que ahora compartía con Sarocha. Lo hizo despacio, con la familiaridad de quien ya conoce cada crujido del marco de madera, cada vibración de los visillos blancos al rozarlos con la brisa. La humedad entró como un suspiro cálido, removiendo el aire del interior, trayendo con ella la promesa de otro día imperfecto pero compartido. A su espalda, sobre la mesa de trabajo, las copias impresas de su primer libro fotográfico estaban cuidadosamente alineadas. El título, serigrafiado en letras tenues pero firmes, relucía con discreción bajo la luz difusa. La línea invisible, crónicas de un yacimiento y un corazón. La editorial la había aceptado casi de inmediato, no por la espectacularidad técnica de sus retratos, ni siquiera por la belleza severa de las imágenes del desierto. Lo que había capturado a los lectores iniciales, editora incluida, era algo más sutil, algo que palpitaba entre los márgenes, entre las sombras suaves de los retratos, en los textos breves, pero intensos. La historia íntima que latía detrás de cada toma, la de dos mujeres que se encontraron mientras desenterraban ruinas, y desenterraban también sus propios miedos, capas de silencio, deseo, culpa, historia personal. «¿Sigues con eso?», dijo una voz, suave desde la cocina, como si ya supiera la respuesta. Sarocha apareció en el umbral con una taza de té en una mano y un plato de arroz con mango en la otra. Llevaba el cabello recogido en una coleta algo suelta, una blusa de lino azul, que dejaba ver una mancha de cúrcuma junto al cuello, y una sonrisa que Rebeca ya conocía como quien conoce los matices del sol en distintas horas del día. La misma sonrisa que había sostenido en silencio, mientras enfrentaban juntas entrevistas, preguntas incómodas, la desaprobación de ciertos colegas, y los susurros intermitentes de una familia que había tardado en entender, pero había empezado a aceptar. «Solo estaba revisando la dedicatoria», dijo Rebeca, tomando el té y dejando que el calor le rozara los dedos. «Aún no sé si escribir tu nombre». Sarocha arqueó una ceja, teatral. «A la mujer que excavó mi corazón no es demasiado obvio». Ambas rieron, primero con suavidad, y luego con una carcajada que le sacudió los hombros. «Es cursi», admitió Rebeca, «pero preciso». «Entonces ponlo así, sin más». Sarocha se encogió de hombros, pero la voz le salió firme, sin ironía. «Sí, sin esconderte. Ya no más. Que los que lean sepan lo que viste, lo que elegiste,
Hubo un silencio, no tenso, sino lleno de algo. Rebeca la miró largo. No dijo nada, pero en ese momento supo que sí, que lo escribiría, que era tiempo. Por la tarde caminaron juntas por el casco antiguo, bajo paraguas prestados por la portera del edificio. Las calles estaban mojadas, brillaban como espejos irregulares. Pequeños puestos de comida comenzaban a encender luces cálidas, y las banderas budistas danzaban con la brisa entre columnas doradas. Rebeca, como siempre, hacía fotos, a veces con la cámara colgada al cuello, a veces solo con los ojos. Sarocha la observaba, como siempre, y de vez en cuando, entre una toma y otra, sus manos se encontraban a medio camino. Un roce casual, un nudo invisible. No vivían en una burbuja. Había días grises, como aquel, momentos de duda, noches con demasiado silencio o con palabras mal dichas. Rebeca aún recibía ofertas para volver a Europa, propuestas para exponer, invitaciones para giras de prensa. Sarocha seguía dividida entre enseñar como profesora universitaria y la necesidad profunda de volver a excavar, de ensuciarse las manos buscando historias enterradas en la tierra. Pero ahora decidían juntas, y eso, por pequeño que sonara, lo cambiaba todo. Antes de que anocheciera, subieron a la terraza del edificio. Allí, entre macetas de albahaca y faroles de papel, la ciudad se abría ante ellas como un susurro tibio. Desde donde estaban se podía ver el templo de Wat Phra Singh, su silueta iluminada a lo lejos, dorada y serena. Más allá, las montañas aparecían como sombras cubiertas de neblina. El cielo no tenía estrellas, pero tampoco les hacían falta. Rebeca se giró hacia ella. ¿Aún sueñas con el desierto? Sarocha no respondió de inmediato. Cerró los ojos un instante. Inspiró el aroma de lluvia sobre tejas calientes. Luego sonrió. No sueño con el desierto, no. Sueño con lo que encontré allí. Rebeca la besó sin apuro. Un beso lento, de esos que no prometen eternidad, pero sí presencia. Como quien besa algo que piensa conservar. Y mientras la ciudad respiraba a su alrededor, viva, imperfecta, nueva cada día, supieron, sin necesidad de decirlo, que aquel no era el final, era otro principio, uno que no necesitaba mapas, uno que se escribía, como su historia, sin excusas, y sin arena que las enterrara, solo tierra fértil, y pasos que ahora iban en la misma dirección. Esta historia ya ha llegado a su final. No olvides suscribirte, darle me gusta, compartir y seguir disfrutando del canal.